12. Amén. Versículo 12 lo vamos a empezar, hermano, en adelante. Saludamos a todos los que nos están mirando allá. Quiero también enviar un saludo y después vamos a hacer una oración, ya que una de mis tías partió con el Señor este día y vamos a estar orando por la familia que ya tiene ese luto allá en El Salvador. Pero después que terminemos la predicación, vamos a estar orando por la familia. Hoy, este día, se fue una de mis tías y bueno, amén, una hermana de mi mamá, amén, se fue hoy con el Señor, aleluya. Pero nos gozamos porque la Biblia dice que ha pasado de muerte a vida, y esto es: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vea que no es muy halagador decir eso, pero así es. El vivir en nosotros es Cristo, pero el morir es ganancia. Amén. Todos tienen capítulo 24, el versículo 12, dice la Biblia: glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia que se va con Cristo dice: amén. Escuche bien lo que dice, hermano. Entonces Jehová dijo a Moisés, mire la palabra clave: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Escuche bien a dónde sube Moisés y Josué: al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos, y a vosotros. He aquí que Aarón y Hur está con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Eso es maravilloso. Escuche bien, ya dijimos sube y nube. Son dos palabras que vamos a estar mencionando bastante. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y aparecía, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte y a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra que hoy me ha dado, para que yo la traiga y la comparta, Señor eterno, te suplico que mi corazón sea edificado. Padre de bondad, Padre de misericordia, ato y reprendo y de hecho fuera todo poder diabólico, todo poder satánico que quiere, Dios mío, interponerse, que quiere, Dios mío, traer otra forma, Dios mío, aleluya, de callar al pueblo. Padre, reprendemos toda mente que está dividida, reprendemos toda esa mente que está siendo atacada, Dios mío. Reprendemos todos esos pensamientos en el nombre de Jesús, Señor. Queremos escuchar hoy tu palabra. Queremos oír hoy, Señor, la voz del Espíritu Santo. Señor eterno, que a través de predicar esta palabra sea la sanidad, obre liberación, obre, Señor, un milagro, Padre, de los que nos están mirando, de los que estamos acá y de los que nos van a ver después, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Pase ese carbón, ese Dios, sobre mi labio, para que no sea yo, sino, Señor, tu presencia en este lugar. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse. También contento de ver nuevamente a mi hermana Katia. Aunque no hablo con ella, pero le digo: Señor, bendícela, dale juventud, dale fuerza, para que ella pueda también alabar y la puedas usar de una manera especial. Amén. Santo Dios. Aunque usted va a decir el tema no va a concordar con lo que hablo, pero sí vamos a estar en el tema. Y dice así, hermano, el tema: subamos al monte, a la nube, para hablar con Dios. Mire bien, subamos al monte, a la nube, para hablar con Dios. Le dije que cuando hablamos de este tema, amado hermano, es un tema que en verdad muchos de nosotros quizás no lo entendemos. Muchos de nosotros quizás
no lo vamos a entender. Pero le voy a hablar la palabra, porque esa palabra que se habló antes era para nuestra enseñanza. Le estaba diciendo hace un momento, Dios, el creador de los cielos y la tierra, sabe que Él le agrada hablar con nosotros. Él está deseoso de hablar con nosotros. Él siempre ha buscado una manera para que el ser humano pueda hablar con Él. Aleluya, pero hoy no vamos a hablar de la oración, sino de entrar, aunque está relacionado con eso. Vamos a ver, hermano, en este estudio, vamos a llamarlo así, aleluya, porque no es el mensaje, sino un estudio. Vamos a ver de que el interés que Dios tiene, qué lindo, qué maravilloso fuera que todos los seres humanos de los que estamos acá y todos los que conocemos al Señor y de toda raza, lengua y pueblo, hermano, deseáramos estar en la nube gloriosa de Dios. ¿Sabe que Dios dejó su trono, hermano, para venir a hablar con hombres pecadores? ¿Sabía usted eso? En el capítulo, hermano, de este mismo libro que le voy a decir, en el capítulo 19, versículo 16, usted encuentra de que Dios le dijo a Moisés unas instrucciones y le mandó Dios, después de haber sacado al pueblo de Egipto, le dijo Dios a Moisés: santifícame al pueblo mañana, y en 3 días, le dice Dios, yo bajaré al monte, y en el momento que yo baje, los hombres tienen que santificarse, limpiarse, y hasta les mandó a no tener, hermano, ningún contacto con ninguna mujer. Amén. Porque Dios es santo. Ese tercer día Dios iba a bajar, y dice la Biblia que venía la nube espesa con relámpagos, venía con truenos, y venían con trompetas y bocinas. No bocinas de estas, hermanos, están hablando un tipo de instrumento, por si usted no lo sabía. Cuando la Biblia dice bocina, no habla de estas bocinas que nosotros le llamamos, habla de un instrumento que se cree que son trompetas. Amén. Después hablamos acerca de los instrumentos. Pero la Biblia dice, hermano, que venía la gloria de Dios. ¿Y sabe por qué Dios, hermano, le dijo a Moisés que santificara el pueblo? Porque dice que Dios quería hablar con el pueblo. Dios quería informarle al pueblo que tenían un Dios en los cielos que gobernó todas las cosas, que hizo, hermano, el universo, que hizo, hermano, aleluya, todo lo que realmente se pueda usted imaginar. Maravilloso el nombre de Jesús. Aleluya. Santo Dios, hermano Carlos. Maravilloso Dios. Entonces, cuando vemos a Dios obrando de esa manera, santo, aleluya, nos gozamos, se goza. Usted está en la película que yo estoy, hermano. ¿Cuántos estamos en la misma película? ¿Está siguiendo usted, hermano, el camino que le quiero llevar? ¿Sabe por qué? Dios está interesado en hablar con usted y conmigo. ¿Sabía usted? Le vuelvo a repetir por segunda vez que en el cielo está el trono de Dios. Dice Isaías capítulo 6. Usted va a encontrar ahí, hermano, dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice, sentado en un trono alto y sublime. Amén. Ahí está el Señor. Pero Él se levantó este día, hermano, en el capítulo 19 libros de Éxodo. Él se levantó este día y le dijo, yo cuando leo eso, vea lo maravilloso, hermano, que yo encuentro de esta palabra. Dice la Biblia que cuando venía Dios, se oían, hermano, los tronidos, se oían, hermano, los relámpagos, se oían esa voz, se oía, hermano, todos los instrumentos. Y dice que el monte empezó a arder a causa de la gloria de Dios que venía en la nube. Entonces le dijo Dios a Moisés, tráeme el pueblo porque voy a hablar con él. Y sabe lo maravilloso que encontré, hermano, que dice que cuando Dios estaba bajando al monte Sinaí, Dios hizo que el monte se vistiera, hermano, de un espejo, hermano, debajo de los pies de ellos, como el zafiro. Dice que donde estaban los pies del pueblo de Dios, donde estaba Moisés, donde estaban los ancianos de Israel, se convirtió, hermano, en un piso como de vidrio, parecido al zafiro. Algo maravilloso. Y Dios le dijo al pueblo, siéntense, y empezó a comer Dios junto con un pueblo. ¿Cómo era ese pueblo, hermano? ¿Usted cree que ese pueblo era diferente a nosotros? No, hermano. Mire cómo es ese Dios tan santo que aún siendo nosotros imperfectos, ¿sabía usted que ese pueblo que Dios llamó ese día era un pueblo idólatra? Lo sabía. Amén. Pero Dios quería hablar con ellos,
porque tenía deseo de darse a conocer quién era Él. Porque ese era un pueblo, hermano, aleluya, que había cometido muchas situaciones. Usted ve a Dios, hermano, hablando con un pueblo que no merecía, ese pueblo, que Dios llegara ahí, porque habían renegado contra Él. Habían dicho, hermano, que querían volverse a Egipto. Un pueblo que el pecado estaba en ellos, la idolatría estaba en ellos, los deseos de adorar a otros dioses estaba en ellos. Más sin embargo, Dios baja, hermano, en su carruaje. Dios baja en aquella nube. Dios baja, hermano, en su gloria. Y empezaron a oír la voz de Dios. Y empezaron a ver los relámpagos de Dios. Y empezaron a oír, hermano, todos los instrumentos que Dios traía. Porque Él quería decirle al pueblo lo que iba a hacer con ellos. Él le dice: yo los saqué de la tierra de Egipto para hacer de vosotros que un pueblo que me sea de reyes y sacerdotes. Eso es lo que Dios quería de aquel pueblo. Entonces dice la Biblia, hermano, que Moisés vino, hermano, aleluya, y empezó a hablar con Dios. Y Dios le dijo que ninguno traspase los límites del monte, porque cualquiera que traspase los límites será muerto, será deseteado. La Biblia dice que aquellos hermanos tuvieron miedo. Yo le puedo preguntar: ¿cuántos de ustedes anhelan oír la voz de Dios? Porque yo sí le voy a decir con todo mi corazón. Y si estoy mintiendo, pues, Señor, aquí estoy en este altar. ¿Qué quise decir con eso? Que Dios sea el que me juzgue en este momento si yo voy a decir una mentira. Pero ¿sabe uno de mis anhelos más grandes en el evangelio, hermano? ¿Sabe cuál ha sido? Oír la voz de Dios. Y usted va a decir: wow, ni por qué el pastor nunca la ha oído. Sí la he oído, pero a través de la palabra, a través de otro predicador. La he oído no audiblemente, sino, hermano, en mi mente y en mi corazón he escuchado lo que Dios ha tratado de decirme a través de eso. Pero mi anhelo es como esta gente, hermano. Dios les hablaba cara a cara, dice la Biblia. Dios comió y habló con ese pueblo. Al principio yo me sentía, hermano, inmerecedor de acercarme a la presencia de Dios. Al principio decía: yo no merezco que Dios me oiga ni a oír la voz de Dios. Pero cuando voy a la Biblia y veo que esa gente que Dios está hablando era una gente pecadora, era una gente, hermano, muy idólatra, era una gente que después que Moisés sube allá, aleluya, hasta los 40 días con Dios hablando, ellos le dijeron a Ur y le dijeron que a Aarón le dijeron: bueno, ese varón Moisés que subió al monte, creo que algo le ha pasado. Mire con qué clase de gente Dios había hablado, hermano, y le tuvo que decir el pueblo a ellos: haznos dioses que nos lleven de regreso a Egipto. No era el mismo pueblo que acabamos de hablar con Dios. Vieron a Dios, comieron con Dios. Aleluya. Digo, qué tremendo. Entonces vengo yo y me pongo en la posición de uno de ellos. Entonces digo yo: si Dios habló con ellos, si Dios les instruyó a ellos, ¿por qué Dios no puede hablar conmigo? Solo para que vea, hermano, el gran deseo de Dios de querer hablar con nosotros. Ahora, por eso le pregunté hace un rato: ¿cuántos deseamos hablar con Dios? Yo sé que usted en su corazón dice: yo creo en Dios, como yo creo en Dios. Amén. Pero el anhelo, querer hablar con Dios, no está en muchos de nosotros. No está. Y eso es lo duro, hermano, porque realmente cuando queremos oír a Dios, no lo podemos oír porque hay un montón de voces alrededor. Están las voces de los demonios, están las voces del diablo, están las voces del mundo, están las voces de la carne, están las voces de la duda, están las voces de hermano de la religión, están muchas voces. Entonces uno tiene que acercarse a Dios y saber distinguir cuál es la voz de Dios, porque aquí el pueblo sabía que aunque su corazón estaba pegado todavía a Egipto, Dios venía para hablar con ellos e instruirle y decirle que Él quería hacer su Dios. Él quería ser su Dios y Él era su Dios para ellos. Pero aunque ellos no creían, hermano, aleluya, Dios les dice: yo voy a ser su Dios aunque a ustedes no les parezca. ¿Sabe por qué le estoy diciendo eso? Porque dice la Escritura, hermano, que la presencia de Dios durante el caminar de ellos, Dios siempre se mostró en una forma de la nube, hermano, por el día. Y dice que por la noche había una forma de nube como de fuego. Amén. El cual alumbraba el campamento, el cual guiaba al campamento. Y cuando la nube se levantaba Israel. Y cuando la nube descendía, Israel también, hermano, reposaba. Eso era diciendo que Dios quería estar con ellos. Amén. Pero ahora, fíjense bien,
De eso es la manera que yo le estoy hablando. Dios quiso hablar desde el principio. Dios, cuando vio que el hombre le falló, Dios no lo despreció, ¿o sí? Lo castigó, sí. La consecuencia del pecado le trajo, hermano, la desgracia. Pero el hombre, fíjese bien, el hombre se escondió de Dios, mas Dios buscó al hombre. Cuando dice la Biblia que Adán y el Dios caminaban juntos y hablaban, hermano, porque dice que conversaban con él. Y cuando le falló Adán a Dios, entonces Dios vino a buscarlo. Amén. Mire cómo es Dios. Dios vino a buscar a Adán, hermano, porque quería volver a tener la comunicación que habían tenido al principio. Entonces, pero en esta ocasión el pecado ya había contaminado a Adán. Ahora Adán ya conocía la vergüenza. Ahora Adán se sentía impuro delante de Dios. Ahora Adán tenía miedo de Dios. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios no podía, hermano, comunicarse ahora con el pecado que había cometido Adán. Pero Dios venía de su trono nuevamente a hablar con el hombre. Y una de las cosas que le quiero decir esta noche es, ¿verdad que nosotros no queremos hablar con Dios? Amén. Porque ¿cuál fue la respuesta de Adán? Cuando dice Adán, Adán. Dice la Biblia que cuando oyó el hombre a Dios, ¿qué es lo que hizo? Se escondió. Y allá estaba escondido el hombre y desde allá Dios le hablaba. Y cuando sale el hombre le tiene que decir, Señor, tuve miedo y me escondí, aleluya. Por eso vamos viendo, hermano, paso a paso, poco a poco. Dice Hebreo capítulo 1, versículo 1. Cuando vamos al libro de Hebreos capítulo 1 versículo 1, usted va a encontrar que dice la Biblia que Dios, habiendo hablado de mucha forma a los padres, ahora nos habla por medio de su Hijo Jesucristo, el cual constituyó heredero de todas las cosas y supremo Dios sobre todo, aleluya, y lo entregó, hermano, por nosotros. Entonces vamos a ver de que Dios nos habla por muchas formas, pero una de las formas que nos cuesta oír a Dios, ¿sabe cuál es la forma que no podemos oír a Dios? Muchas veces es porque no estamos interesados en hablar con Él. Yo sé que usted puede decir, hermano, yo escuché a Dios que me dijo en un mensaje estas palabras. Yo escuché a Dios que a través de la Biblia Dios me habló. Yo escuché a Dios que a través de una alabanza también Dios me estaba hablando. Dios me habló de esta manera, pero nunca hemos podido entrar en el lugar secreto, hablar con Dios y decirle a Dios y que Él hable con nosotros. Y Dios está dispuesto a hacerlo. Por eso nos envió el Espíritu Santo para que usted y yo podamos conversar con Dios. Que nosotros sabemos orar, no lo sabemos. Eso dice el capítulo 8 versículo 26 del libro de los Romanos, que no sabemos cómo orar, no sabemos cómo pedir, pero dice el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, Él nos ayuda en nuestras debilidades, porque el Espíritu sabe la intención del corazón. El Espíritu sabe qué es lo que queremos pedir y lo lleva ante el Padre Celestial, y del Padre Celestial viene el Espíritu Santo. Por eso qué lindo es cuando entramos en esa dimensión. Yo me pongo a mirar, a pensar y a mirar en estas escenas, hermano, donde dice la Biblia, Dios mismo le dijo a Moisés, sube acá porque quiero hablar contigo. Sube acá porque necesito darte instrucciones. Sube acá porque te voy a decir lo que va a pasar. Sube acá porque necesito, aleluya, que ellos sepan, aleluya, que yo te he escogido. Sube acá porque voy a hacer de ti alguien grande, aleluya. Pero ese es el problema, ¿verdad? Subir al monte de Jehová. Aquí quizá usted va a decir, hermano, no hay montes para subir. Pero ¿sabe qué significa subir al monte? Es estar de rodillas delante de Dios. Eso es subir a la presencia de Dios, para que la nube descienda, para que la nube venga sobre nosotros, para que seamos llenos de la gloria de Dios y el Dios Todopoderoso hable con usted y conmigo. El hombre, hermano, o sea la humanidad, rechazan a Dios. No quieren, hermano, seguir a Dios. No quieren que Dios los gobierne. ¿O no es así? El ser humano, hermano, muy poco está interesado en querer hablar a Dios. Son muy pocos los hombres de Dios que pasan horas, que pasan días, que pasan meses delante de la presencia de Dios. Son muy pocos, hermano, los que desea hablar con el Señor. Porque esta vida que tenemos de ocupación, esta vida que ahora tenemos tan cargada, esta vida que no nos da oportunidad para hablar con Dios, ni en el día, ni en la noche, y a puras penas, hermano, quizás nosotros hacemos un tiempo para
orar, quizás unos 15, 6 minutos lo hacemos, pero Dios está interesado, Dios está buscando. Por eso le dije, amado hermano, la humanidad no quiere hablar con Dios, le rechazan. Desde los tiempos antiguos sabe que el hombre no quiere hablar con Dios. Desde los tiempos, hermano, aleluya, de que relata la Biblia, el hombre siempre ha huido hablar con Dios. ¿Sabe usted que en el libro de Éxodo capítulo 32 y el versículo 1, lo voy a llevar para allá, hermano, y usted va a ver que el ser humano no ha querido oír la voz de Dios? No ha querido. Es muy poco, hermano, el que verdaderamente quiere oír esta palabra, quiere oír la voz de Dios. Dice la Biblia así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. En el libro de Hechos capítulo 7 versículo 40, cuando estaba Esteban hablando frente al Sanedrín, él dice que los corazones de este pueblo se volvieron a Egipto. Mire bien, estamos viendo de que Dios ha descendido al monte Sinaí. Estamos viendo de que Dios está hablando con Moisés en el monte Sinaí. Ahora, ese pueblo debería estar contento. Ese pueblo debería estar alegre. Ese pueblo debería estar haciendo fiesta a Dios, porque lo sacó de la esclavitud, lo hizo pasar el Mar Rojo, le dio de beber, lo llevó, hermano, al descanso del monte Sinaí. Ahora Dios le revela que Él es Dios, no como los otros dioses de la tierra, no como los dioses de las naciones que estaban alrededor de ellos, no como los dioses de los filisteos, no como los dioses de los amorreos, no como los dioses de los cananeos. Dios le dice: yo no soy el Dios que adoran los egipcios, yo no soy el Dios que adoran allá, aleluya, realmente en Canaán. Yo soy el Dios que hizo los cielos y la tierra. Yo estoy sobre todo Dios, y todos los dioses se inclinan ante Dios Todopoderoso. ¿Sabe por qué? Porque allá en Egipto, los dioses de Egipto, hermano, los dioses del mundo, no pudieron estar de pie delante de la presencia del Dios de Israel. No pudieron. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de ellos pudo detener las plagas, ninguno de ellos pudo detener el ángel de la muerte, ninguno de ellos pudo cerrar el mar para que no hubieran los israelitas. Ninguno de ellos, hermano, pudo evitar que Dios se glorificara, aleluya, sobre Egipto, porque estos ídolos que ellos adoraban no son dioses. Mas sin embargo creía mucha gente, y Egipto creía en todas esas imágenes que tenían y todos sus dioses. Ahora Dios, hermano, se acerca a Moisés y le tiene que decir: el pueblo en verdad no quiere hablar conmigo, porque este pueblo que acaba de sacar rápidamente ya pervirtió su mente y volvió su corazón a Egipto. Dios estaba, hermano, alegre que había sacado a un pueblo que iba a morar en medio de ellos, y Dios quería estar hablando con ellos. ¿Se fija? Pero el ser humano dijo: Aarón, levántate y haznos dioses. Porque el Moisés que nos sacó de Egipto, ya sabe qué le pasó. Ahora levántate y haz algo para nosotros, para que nos volvamos otra vez a Egipto. Por eso le dije que el 7:40 del libro de los Hechos dice, hermano, ahí Esteban hablando, que el pueblo, después de haber visto la gloria de Dios, después de haber oído la voz de Dios, después de haber visto los relámpagos y los truenos y el suelo que se convirtió, hermano, en un suelo de vidrio, en algo hermoso, y Dios estaba ahí con ellos, y ellos se sentaron, amados, y ellos empezaron a comer junto a Dios. Dice que ahora ese mismo pueblo está diciendo que se quiere volver a Egipto. Amén. Se fija cómo el ser humano no quiere la presencia de Dios. Se fija cómo los seres humanos no anhelamos hablar con Dios. Se fija cómo es que le damos ese rechazo a Dios después de que Él ha hecho grandes maravillas, grandes cosas sobre nuestra vida, en nuestros corazones. Yo, una de las cosas que digo, hermano, gracias a Dios que me trajo a este país. Yo no sé si ustedes le dan gracias a Dios por eso, porque yo pude ser de bendición a muchos que quedaron allá. Aleluya. Y yo pude bendecir a mi familia porque Dios me bendecía a mí, yo también los bendecía. Y yo le digo gracias a Dios, porque si hubiera estado en ese país quizás ya no existiera, o quizás, hermano, aleluya, estuviera de una enfermedad, qué sé yo, hermano, como que la vida que se vivía en esos tiempos era una vida terrible. Ahora yo le digo a Dios todos los días que me arrodillo y le digo: Señor,
gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Aún, aleluya, le digo, Señor, tu propósito se va a cumplir en mí. Yo no sé cuál es, pero tú lo vas a hacer, Señor. Entonces, esto es lo que Dios esperaba del pueblo de Israel cuando llegaron al Sinaí. Él quería, hermano, aleluya. Y usted sabe que le puedo venir diciendo los versículos. Mire, por ejemplo, en la primera de Samuel, capítulo 8, versículo 7, dice la Biblia, hermano, que el pueblo se cansó de Dios. ¿Ven? Usted sabe que hay personas que se cansan de servirle a Dios. Sí, hermano, que usted no diga amén. Hay gente que ya bajaron su nivel espiritual. Hay gente, hermano, que ya realmente ahora ir a la iglesia ya no le encuentran el sentido. Ser evangélico ya no le encuentran el sentido. Pero es por una simple y sencilla razón. Estas personas dejaron de hablar con Dios. Dejaron de oír a Dios, dejaron de ser instruidos por Dios, se abandonaron, hermano, en las cosas, porque la Biblia dice que, mire bien, en ese libro que le he leído, en 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, la Biblia dice, amado hermano, que el pueblo hacía las cosas que ellos querían en el tiempo de los jueces. No había rey sobre ellos, no había, hermano, quien los gobernara, porque Dios, dice la Biblia, era el que los gobernaba. Pero llegó un momento que tiene que decir, aleluya, ese es el problema, mire bien, ese es el problema, que cuando empezamos a mirar lo que está alrededor de nosotros y empezamos a ver que aquellos prosperan, que aquellos tienen, que aquellos son más, que aquellos les va bien, que aquellos no les va mal, que las cosas, hermanos, nos empezamos a meter todo eso en la cabeza. La Biblia dice que Israel empezó a mirar que las demás naciones tenían rey. Amén. Y también empezó a mirar que tenían sus ídolos de piedra, de madera. Tenían, hermano, todo ese montón de situaciones y los adoraban y les iba bien. Amén. Y entonces ellos tuvieron que decirle a Samuel, Samuel, tú has envejecido y tus hijos no andan bien. Ahora constitúyenos un rey como tienen las demás naciones. Eso es el problema, hermano. Fíjese bien cómo realmente está reaccionando el ser humano. Le está diciendo a Samuel, ya no queremos que Dios sea nuestro rey y nos gobierne. Ahora queremos ser como los que están alrededor nuestro, como las demás naciones. Queremos inclinarnos a los ídolos, queremos inclinarnos a la piedra, a la madera, queremos inclinarnos al yeso, queremos inclinarnos al oro, a la plata. Queremos inclinarnos a esos dioses y que haya un hombre que nos gobierne. ¿Por qué le estoy hablando de esa manera, amado? Porque esa es la misma situación que vivimos hoy. Amén. Usted sabe que las naciones están pidiendo que un hombre las gobierne. Usted no ha visto, hay países que andan hasta con letreros diciendo, queremos que nos gobierne el fulano. Queremos que nos gobierne esta persona. Queremos ser gobierno. No queremos ya los gobiernos. Queremos. Entonces cuando me vengo yo a mi mente y vengo a la escritura y vengo y me pongo, hermano, a pensar y digo, la gente no quiere hablar con Dios. El ser humano no quiere, lo rechazan a Dios. A Dios lo han visto como cualquier cosa, amado. Entonces Dios dice, queremos un hombre. Por eso la Biblia dice, aleluya, que Dios les va a mandar ese espíritu para que no crean en la verdad, sino que crean en la mentira y se pierda. Porque Dios también va a permitir que un hombre gobierne la tierra. Y ese hombre va a ser el anticristo, hermano. Amén. Porque como no quieren oír la voz de Dios, ahora Dios va a permitir que oigan la voz de alguien que no es Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano está, hermano, rechazando constantemente a Dios. Pero usted y yo, aleluya, que estamos en este lugar, hemos de entrar, hermano. Tenemos que anhelar, desear, aleluya, entrar en la nube, entrar en la presencia de Dios, hablar con Dios, hermano, aleluya, poderle preguntar a Dios que nos instruya, que Él nos dirija, que Él nos diga cuándo tenemos que levantarlo y cuándo tenemos que estar quietos. Cuando Dios diga marcha, hay que marchar. Cuando Dios le diga detente, detente. Cuando Dios diga estas son las leyes que quiero que haga, hacerlas. Dios, eso es lo que quiere, tener ese compañerismo. Aleluya. ¿Sabe por qué? Y otra de las cosas es que, hermano, ¿no se ha fijado que no hay Dios más grande que el Dios de nosotros? Los dioses de los filisteos, hermano, recibieron una buena enseñanza de parte de Dios. Porque ellos capturaron el arca del pacto, dice la Biblia, ¿verdad? Y la llevaron allá, hermano, a sus dioses. Pero usted sabe qué es tener la presencia de Dios, hermano. Usted sabe qué es subir allá al monte y estar en la presencia de Dios y que esa presencia venga conmigo.
Los filisteos pensaron que así como eran pecadores, así como eran paganos, así como eran idólatras, ellos dijeron: hemos capturado el arca que le da el poder a Israel, aleluya. Pero ellos pensaban que Dios estaba encerrado en esa caja. Dios no estaba encerrado en esa caja. Era la representación de Dios en esa caja, su presencia, el arca de la alianza. Por eso dice la Biblia que cuando lo llevaron a aquel monstruo que estaba ahí de piedra llamado Dagón, y le pusieron el arca de la alianza ahí, el pacto de Dios enfrente de él, dice que el siguiente día amaneció, hermano, inclinado. ¿Por qué? Porque toda rodilla se doblará delante del Dios Todopoderoso, aleluya. Y otra vez volvieron a subir a Dagón y pusieron el arca de la alianza. Es que en la presencia de Dios ningún ídolo, ningún demonio, aleluya, todas las rodillas se doblan delante de él. Dice entonces el que volvió a estar inclinado, aleluya. Maravilloso el nombre de Jesús. Entonces dice que el tercer día, hermano, Dagón estaba sin cabeza, estaba, hermano, aleluya, sin brazos. Ahí estaban, hermano, los dioses de los filisteos, que entonces se levantó el enojo de Dios contra aquellos que querían manipular la presencia de Dios. La presencia de Dios no se puede manipular. Yo no puedo decir, aleluya, tengo presencia de Dios, si no hay presencia de Dios en mí. La presencia misma, hermano, aleluya, dice, aleluya, vea, el apóstol Juan dice que la misma unción da testimonio realmente, hermano, que somos de Dios. No necesitamos divulgarlo. La misma presencia de Dios hace que todo se caiga. Por eso Dios quería darle a entender a ellos, no es que sus dioses vencieron a Dios, el de los judíos. Es Dios que los iba a vencer a ellos. Porque después de eso, mi amado hermano, dice que el enojo de Dios vino y les dio úlcera y les mandó rata. ¿Y quién de los dioses de los paganos podía detenerlo? Nadie. Por eso Dios anhelaba, mi amado hermano, que el pueblo hablara con él. Hasta este día Dios anhela hablar con nosotros. Hasta este momento Dios está deseando que jóvenes, que caballeros, que damas hablemos con él. Que los matrimonios hablemos con él. Que todo lo que tenemos, mire, claramente le dice a Moisés: sube acá y yo te voy a enseñar lo que tienes que hacer. Escribe los mandamientos en unas tablas y escribe las cosas que te voy a decir, para que se las entregues al pueblo, para que vivan delante de mí, las obedezcan, para que yo los bendiga. Y por eso en el Deuteronomio, cuando está escribiendo el libro, hermano, de Moisés, escucha la voz de Dios que le dice: si Israel oyere mi voz, si Israel oye mi voz, si el pueblo de Dios, nosotros la iglesia, oímos la voz de Dios. La Biblia le dice, aleluya, Moisés le está diciendo Dios: yo voy a bendecirlo. Benditos serán cuando entren, benditos serán cuando salgan, benditos serán cuando se acueste, benditos serán cuando se levante. Bendita será tu mujer, te llevará muchos hijos. Bendita será tu canasta, bendito será tu artesana, bendito será la masa que haga, bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, bendito serás en tu casa, si oyes la voz de Dios. Amén. Pero vea que usted no quiere esa bendición. Amén. Sí, hermano, así me ponía a pensar yo esta mañana que leía. Digo, en verdad nosotros no queremos la bendición de Dios. Porque si todas esas bendiciones, fíjese bien, la gente no las quiere. Vea el mundo, hermano. Véalo, hermano, la gente ahora protestando en contra de Dios. Vea que ahora, mire, este tema está fuerte, está grave, hermano. Ahora la gente que dice que hay otra forma de, otra sexualidad, vamos a llamar así, otra forma de identificar al hombre, a la mujer a través de las sexualidades. Ahora ellos están pidiendo un derecho, ellos están pidiendo que se les respete algo que no existe. Amén. Y nosotros lo sabemos, pero ahora nosotros hemos hablado con Dios para preguntarle: Señor, ¿estás de acuerdo con lo que el mundo, con lo que este gobierno está haciendo, con las leyes que están implementando, con los que realmente están de acuerdo con todas esas cosas? Ahora, por eso yo le dije un día, fíjese bien, hay que tener cuidado, porque cuando nosotros estamos protestando, cuando nosotros estamos hablando en contra de los gobiernos que están, hermanos, aprobando las leyes en contra de la palabra de Dios, nos arriesgamos que un día estos gobiernos se cansen y tengan que decir, como le dijo a Herodes, a la mujer de Herodes le dijo a su marido Herodes: mira, yo quiero que me traigan la cabeza de Juan el Bautista. ¿Sabe por qué dice la Biblia? Porque todos los días que miraba Juan a Herodes le decía: no te es lícito, estás en pecado, tienes que saber que esa mujer no es tu mujer, estás en pecado, estás en pecado.
Amén. Y a la mujer le causó problema que Juan le dijera todos los días que ella estaba en pecado. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros también tenemos que decir, aleluya, que si no buscamos a Dios, si no oramos, el pecado va a llegar y podríamos hasta caer. Los gobiernos cometen pecado, hermano, en contra de la palabra, al aprobar el aborto, al aprobar, hermanos, que se case hombre con hombre, al aprobar que se case mujer con mujer, al aprobar que los niños puedan decidir por su sexo, al prohibir que la Biblia esté en los lugares públicos y dejar que la pornografía se vea en todos los lugares. Están en pecado. Amén. Y eso es lo que a Dios le duele. Nadie quiere hablar con Dios. No queremos, hermano. No queremos hablar con Dios. Porque es más fácil, hermano, hacer las cosas que no agradan a Dios que hacer las que agraden a Dios. Porque fíjese bien, el estar de rodillas es algo no muy cómodo para el cuerpo, llamémoslo de esa manera, pero beneficioso para el alma. Porque es más fácil, yo me pongo a pensar y me veo en mí mismo y digo, es más fácil estar yo una hora, hermano, frente al celular que estar una hora de rodillas. Se fija, yo estoy siendo instruido por el celular, el TikTok, el Twitter, el Instagram, el Facebook. Ellos son los que me instruyen. Y mi cabeza, mi mente está recibiendo todo lo que ellos dicen. Y me río y les hago chiste, les doy like y comento, aleluya. Pero mientras Dios allá al otro lado esperando a ver si mis hijos apartan una media hora para hablar conmigo, para que yo también les pueda dar gozo, para que yo también les pueda dar alegría, para que yo les pueda dar paz, para que ellos también me den un like, para que ellos también se rían conmigo, aleluya, para que ellos también disfruten mi presencia. Y Dios esperando, y Dios hablando, y Dios hablando, y Dios diciendo, ¿quién quiere hablar conmigo? ¿Quién es que desea hablar conmigo? Aleluya. Dios está muy interesado en hablar con nosotros, pero nosotros no queremos hablar con Él. Si en aquel tiempo, hermano, el sacrificio, ¿cuál era? Subir al monte. Ese era el sacrificio. Y entrar a la nube de Dios. Y allá Dios nos ministraba a esa persona. Y allá Dios le hablaba y le decía lo que tenía que hacer. Elías subió al monte. Mire qué lindo, vea. Porque allá Dios le dijo, allá me vas a encontrar en el Sinaí, ese mismo monte que estamos hablando. Tuvo que subir. ¿Cuánto tiempo se tardó? Yo no lo sé. Pero hermano, aleluya, él tuvo que pasar varios días subiendo ese monte. Varias semanas de donde estaba hasta donde estaba el monte. Allá Dios le apareció, hermano, y le empieza a hacer figura. Pero Dios dice que la Biblia no estaba ahí. ¿Sabe por qué? Porque Dios también le gusta hablar con usted en lo más pacífico, en las 4, las 3 de la mañana. Ahí Dios quiere hablar con usted y decirle, aleluya, que Él ha preparado algo, porque se aproxima una hambruna, porque Dios está viendo que el evangelio no está siendo predicado como se tiene que predicar. Hay hambre y sed de Dios en la tierra. La sequía ha llegado, el hambre ha llegado. Muchos solo están predicando por dinero, por fama, por seguidores, pero no predican que hay que arrepentirse del pecado que se comete a diario. Hay un pecado que hacemos, hermano, todos los días, y hay que arrepentirnos de ese pecado, aleluya, porque si decimos que no somos pecadores, le hacemos a Él mentiroso, aleluya. Por eso cuando tenemos envidia, cuando tenemos rencor, cuando hacemos cosas ilícitas, cuando vemos las cosas que no tenemos que estar viendo, cuando, hermano, tenemos pensamientos negativos, cuando la sensualidad, cuando, hermano, todas esas cosas llegan a la mente y cauterizan al joven, cauterizan, hermano, al adulto. Dios también está interesado que eso sea limpio, libre. Es ahí donde realmente, vuelvo y le digo, hermano, Dios está interesado en hablar. Por eso le estaba diciendo, a Samuel le dijeron, no queremos que Dios nos reine sobre nosotros. No queremos que Dios reine sobre nosotros, le dijo Israel a Samuel, danos un rey. Y Dios se entristeció, por eso le dije en 8:7 del libro, del primer libro de Samuel, dice que Dios le dijo, no te han rechazado a ti, mas a mí me han rechazado. Ahora ellos sabrán que les va a ser su rey. Este mundo piensa que el hombre que viene, hermano, es un hombre cualquiera, es un hombre engendro de Satanás, va a ser el hijo de Satanás. La gente piensa que cuando él empieza a reinar, les va a dar, hermano, un sistema de paz, y se lo va a dar momentáneamente. Dijo la Biblia en Jeremías, dice que dirán paz, paz, pero paz no va a haber hasta que venga el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, el único hermano verdadero. Pero cuando venga el hombre, momentáneamente le da paz a los seres humanos, porque la paz que Dios da no está en la carne, está en el alma.
Amén. Por eso es que realmente Dios dice que cuando Él da la paz, no como el mundo la da, sino, hermano, una paz muy diferente. Y esa paz solo existe en la presencia de Dios. Yo me gozo en estas lecturas bíblicas, hermanos, del Antiguo Testamento, porque veo cómo realmente Dios desde aquellos tiempos ha venido el Señor, ha querido el Señor, ha venido el Señor. Ahora, escuche bien, fíjese bien que cuando Salomón le construye templo a Dios, cuando Salomón le construye por primera vez un lugar donde Dios va a habitar, empezó el hombre, hermano, a dedicar aquel lugar. Y empezó aquel hombre a orar. Y mire la importancia de los músicos. Yo por eso digo, los músicos tienen un gran papel en la casa de Dios, hermano. No, esto no es venir solo a darle sonido y hacerle el ruido y la bulla y estar. No, hermano, esto es un gran compromiso. Yo le digo a los muchachos, le digo, miren muchachos, este es un compromiso grande, muy serio, muy de honor. ¿Sabe por qué? Porque si usted va, hermano, a este libro de los reyes, en el capítulo primero de los reyes 1:10 en adelante, usted va a encontrar que la Biblia dice que Salomón terminó de edificar el templo de Dios y empezó, hermano, a nombrar cantores. Por eso usted, cuando venga a cantarle a Dios, hermano, usted haya tenido que haber ayunado por lo menos una vez, tuvo que haber ayunado en su tiempo del privilegio de cantar, de leer la palabra, de hacer la apertura. Dice que, hermano, él escogió los cantores, él escogió a los músicos, Salomón, y los consagró y los trajo a la casa de Dios. Y los cantores y los músicos empezaron a tocar y a cantar, hermano, y Salomón empezó a orar. Esto de la música no es venir a jugar, ni venir a pretender, ni a hacerme que yo soy el mejor. Esto es para la gloria de Dios, para que Dios venga a través de la chequina, hermano, y esté con nosotros. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando terminó Salomón de decirle, Señor, esta casa que es, si los cielos que son más grandes no te pueden sostener, cuánto más esta casa que yo te he construido. Pero, Señor, si aquí viniera el pecador y se arrepintiere, tú lo oirás. Si aquí viniera aquel que ha fallado, tú lo oirás. Si tu pueblo se apartara de tus caminos y se volviera de sus caminos y viniera a este lugar, tú lo vas a oír, tú lo vas a sanar, tú lo vas a restaurar, tú lo vas a librar de su enemigo, de la opresión que traiga, de la enfermedad, de todo lo que Israel pueda pasar. A la casa de Dios la traerá y tú lo vas a oír, porque tú eres Dios todopoderoso, lento para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Pero no, aleluya, dice, dará por inocente al que peca, pero si se arrepintiere en la casa de Dios, Dios lo perdonará. Y cuando, hermano, dice que empezaron a tocar los músicos, qué lindo cuando los músicos tienen la unción. Por eso es importante orar por los músicos, y los músicos que oren también y ayunen. Y los cantores también, dice que empezaron a alabar a Dios. Qué lindo es cuando usted viene a adorar a Dios, hermano, y ha preparado su alma y le dice, Señor, ese cántico que te voy a dar, no solo quiero que los hermanos me vean que yo sé cantar. Ese cántico primero es que tiene que agradarte a ti, Jesús. Es que tengo que exaltar tu nombre. También tiene que tener cuidado lo que va a cantar, hermano, porque hoy han salido un montón de coros románticos. ¿Me escuchó? Ahora hay coros románticos. No mencionan el Espíritu Santo, no mencionan a Jesús. Como dijo una vez este muchacho Adrián Romero, dijo, ¿para qué tengo que mencionar el Espíritu Santo? ¿Para qué tengo que mencionar a Jesús? Si es un coro, sí, pero ¿para quién es entonces? Amén. Y ahí empiezan, hermanos, la música, y empiezan a buscar el romanticismo, y empiezan a decir palabras como si le están cantando a una mujer, como si le están cantando a alguien más. Pero la obra del Espíritu Santo no se menciona. La sangre de Cristo no va envuelta en ese coro. La presencia de Dios no va en ese coro. Solo es el romanticismo, y la gente empieza y llora. Pero ¿cuál fue el arrepentimiento que le causó el coro? Amén. Yo siempre, hermano, tal vez usted no comparte conmigo, pero yo le digo una cosa, porque a veces cantamos y si yo siento la presencia de Dios, es que la presencia de Dios vino para hacerme redarguir. Y me va a hacer redarguir porque Dios me va a hacer sentir si soy culpable.
Pero Dios me va a hacer sentir, si yo estoy en la presencia de Él adorándole, y Él me va a hacer sentir, gracias mi hijo, tomo la ofrenda que me estás dando, fruto de labio, y Dios va a venir y se va a agradar conmigo y me va a abrazar, porque le estoy adorando, hermano, en espíritu y en verdad. Y si hay algo, hermano, en mí que he cometido mal, también Dios a través de la alabanza me va a hacer sentir, ay, hijo mío, a través de esta alabanza yo te quiero sanar, te quiero libertar, lo que has cometido, lo que has hecho, lo que pasó, pero a través de esta alabanza que tú me entonas, mi presencia te sana, mi presencia te liberta. Y ahí donde usted, hermano, a veces lloramos, porque algunas veces podemos llorar de alegría, y otras veces lloramos de tristeza, y otras veces lloramos porque somos libres. Amén. Es dependiendo cómo estaba mi alma delante de Dios. Por eso dice la Biblia que cuando los cantores terminaron de ministrar, dice que, ay, esto es lo maravilloso que a mí me gusta. Aquella nube que estuvo en el Sinaí, ¿se recuerda? Aquella nube que había estado en el Sinaí, que le acabo de decir, que tenía relámpagos y truenos, y que había visto, hermano, un piso de vidrio. Entonces dice que esa misma presencia, mi amado hermano, mire bien, escucha, dice que empezó a descender en el templo. Empezó a descender, y es que hay que sentir esa presencia que desciende. La nube de Jehová, allá le decían la chaquina de Jehová. Dios estaba llegando al altar, Dios estaba llegando al lugar santísimo. Dios estaba aprobando que los músicos y los cantores habían recibido de ellos la ofrenda, que en la congregación Dios había recibido la ofrenda. Por eso le digo muchas veces, cuando usted venga aquí a la iglesia, pregúntele a Dios, ¿te agradó lo que te di? Porque a mí me puede agradar, pero yo no soy Dios. Amén. Así que cuando usted termine de adorar esta tarde, pregúntele a Dios en la oración, Señor, ¿te agradó lo que yo te vine a dar? Amén. Porque eso yo le digo, y cuando termino aquí le digo, ay, Señor, yo espero que te haya agradado mi ofrenda. Todos los días que subo al altar le digo, Señor, espero que te haya agradado lo que te di. Cuando estoy en esa guitarra le digo, Señor, que te agrade lo que voy a tocarte. O cuando voy a cantar le digo, Señor, que te agrade lo que yo voy a entonar. Señor, que te agrade la prédica, que te agrade, Dios mío, todo lo que hago para ti. Si no te agrada, házmelo sentir para que verdaderamente yo pueda buscar y hablar contigo, y tú me digas en qué estoy yo cometiendo el error. Pero vea que muchas veces es duro, difícil, hermano, para nuestras vidas ocupadas. Cuando venimos a la casa de Dios está bien, pero de repente se va, hermano, otra vez ese deseo. Yo cada día le digo al Señor, ayúdame que no se apague el deseo. Aunque hay momentos que el cuerpo se cansa, pero digo, no es posible. No es posible. Como para otras cosas sí tengo tiempo, como para el celular si aparto tiempo, como para ir allá tengo tiempo, como para hacer esto tengo tiempo, como para ir a trabajar tengo tiempo, 12, 10 horas en el día trabajando, como para eso tengo tiempo. Y digo, no, Señor, y aunque este cuerpo no quiera, lo tiro ahí, aleluya. Algunas veces me he dormido, les soy honesto, por el cansancio. Algunas, no dije todas las veces. Y eso puede sucederle, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando queremos hablar con Dios, todo el infierno se levanta en contra suya. Y los pensamientos vienen, y las necesidades vienen, y las cosas vienen. Yo se lo digo por la experiencia. A veces, hermano, nadie me llama, hermano, durante el día, y aparto un momento para orar con Dios, y funciona el teléfono, y está la llamada, y el mensaje. Y hermano, yo he aprendido de una persona que dijo en una cierta ocasión, cuando yo me meto al cuarto de Dios, yo le digo a mi esposa, dijo ese predicador, ni tú ni nadie me interrumpa en este momento, porque voy a hablar con Dios. Llamadas que caigan, dice, yo las regreso después. Solicitudes que tenga, yo las voy a hacer después. Pero mi tiempo con Dios, dice este hermano, decía, porque ya murió, ¿eh? Nadie me lo puede interrumpir, porque voy a hablar con el Señor. Amén. Entonces, ya para ir terminando, como dijo el predicador de ayer, 5 minutos pentecostales, deme. Amén. Dice la Biblia, hermano, qué bueno es ir al monte de Jehová. Qué bueno es estar en la nube, hermano. Qué bueno es estar a solas con Dios y poder sentir la gloria de Dios. Qué bueno es, mi amado hermano, saber que Dios lo va a preparar para algo a través de la oración, a través de esa comunión. ¿Sabía usted que Dios, a la mayoría de los hombres, Dios les habló directamente a ellos, y hablaron ellos con Dios, y Dios habló con ellos, y Dios les instruyó, y Dios le dice a Jeremías, que le dijo, yo para esto te he levantado,
antes que te engendrara tu padre, yo ya había dicho, Jeremías, tú me vas a ser un profeta. Y te puse en el vientre de tu madre y te guardé. Naciste y creciste y en todos los días de tu vida no te faltó nada. Anduviste en pobreza, quizás tuviste hambre, quizás, aleluya, no te querían mucho, quizás no eras muy guapo, quizás no eras el hombre que se esperaba. Pero ahí dice Dios, le está diciendo a Jeremías, yo solamente estoy tratando de interpretar lo que Dios le decía. Y ahí dice Dios, yo te cuidé. Cuando naciste yo estaba contigo. Cuando creciste y cuando crecía yo estaba contigo. Cuando estuvo la enfermedad yo estaba contigo. Cuando ligó la pobreza yo estaba contigo. Cuando ya eras un hombre yo estaba contigo. Y ahora por eso te digo, yo te llamé, te escogí para que seas profeta y hables a las naciones. ¿Quién soy yo? Se fija lo que Dios le está instruyendo a Jeremías. Yo no sé si Dios quiere que le hable de esa manera. Dice que Jeremías estaba ya, hermano, preso en el patio del palacio del rey. Allá llegó la palabra de Jehová y empezó a hablarle, dice Dios en el capítulo 33, verá, versículo 3 de Jeremías, dice: oye, Jeremías, te he visto y yo sé quién eres, porque yo te escogí. Ahora clama a mí y yo te voy a responder. Pero ¿sabe por qué Dios no responde en este tiempo? Porque no clamamos. No clamamos, hermano, no lloramos, no estamos. Porque clamar es hablar fuertemente. Y ¿sabe una cosa? Una vez dijo una persona, vea, Dios no es sordo, dijo. Amén. Estábamos yendo esta vez a la emisora para que le gritemos. Pero cuando voy a la Biblia, cuando voy al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, yo encuentro, hermano, un pueblo de Dios gritando. Y ¿sabe otra cosa? Que en el cielo también se grita. Amén. ¿No lo ha leído usted? ¿No ha leído usted donde realmente hay gritos en el cielo? Pero no gritos solo por gritar, sino en adoración a Dios. El libro de Apocalipsis, hermano, está diciendo claramente que los 24 ancianos se postran de él. Y hay 4 seres vivientes que le dicen: santo, santo, santo. Y dice el apóstol Juan: y miré una gran multitud con arpas. Amén. Aleluya. En el cielo hay músicos. Y la gente no quiere para aplaudir y no quiere tener músicos porque dice que eso es pecado. Amén. Es que depende cómo se quieran usar los instrumentos. Y aquellos arpistas, hermanos, y aquellos cantores, dice que alaban al Cordero, alaban al que está sentado. Aleluya. Y hacen un ruido, hermano. Aleluya. Y hacen, hermano, una fiesta delante de Dios todos los días. Ellos son pentecostales, amén. Sí, hermano, ellos son. Y ahí hay más versículos donde dice que se oía, hermano, el vocerío de ellos. Y gritaban y decían: al Cordero, al que fue inmolado, Él es digno, Él es digno. Y empezaron a gritarle y a decirle al Cordero: aleluya, Él es digno de tomar la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, el poder por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos dicen: amén. Y se postran, y los 4 seres vivientes dicen: santo, 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 santo. Y la iglesia dice: amén, aleluya. Usted sabe que Ezequiel, hermano, capítulo 1, versículo 4 al 28, Ezequiel dice que, hermano, vio la gloria de Dios. Por eso le dije, ¿verdad? Aunque me quedé corto allá en el templo de Salomón, no bajó la gloria como la pensaba narrar. Pero ya pasamos, ahora seguimos más adelante. Ahora Dios llama a un profeta. Ya le hablé de Jeremías un poquito. Ahora Dios va, mire, estaba solo, dice este hombre, amén, aunque había unos ancianos con él, pero Dios lo llama al frente solo. Y de repente dice que está él parado, hermano, frente allá al río que va allá en Babilonia. Y de repente dice que miró una gran nube espesa. Aleluya. Yo la quisiera ver, hermano, otra vez. Aleluya. Y dice que de esas nubes espesas es la misma que había visto Moisés en el Sinaí. Dice que traía relámpagos y traía anchones y se paseaban. Y traía 4 seres vivientes que traen el carruaje de Jesús. Y traen ahí, hermano, en la rueda. Y vienen esos seres vivientes. Son los que están, hermano, cargando la gloria de Dios. Aleluya. Son los mismos que unen sus alas y con una vuelan y con otra se tapan el rostro porque no son dignos
dignos. Ellos no se consideran dignos de estar en la presencia de Dios, pero Dios nos ha hecho dignos a nosotros por medio de la sangre del Cordero. Entonces dice que vino a él palabra de Jehová y empezó a hablar, y ahí está diciendo Ezequiel lo que pasó. Y más adelante en el capítulo 2 dice que él, hermano, oyó la voz de Dios que le dijo: hijo de hombre, aleluya, yo te envío a un pueblo que tiene aleluya, un corazón rebelde. No me quieren a mí. Mire qué tremendo y qué triste, vea, que Dios diga que el pueblo suyo, hermano, el pueblo que es de él, que Dios le está diciendo a Ezequiel: el pueblo de Israel no me quiere escuchar. Pero nosotros no podemos permitirnos eso, hermano. Dios tiene que decir: ahí está Lirio en los valles en Minnesota, allí en Minneapolis, ese pueblo sí quiere escucharme, ese pueblo quiere hablar conmigo, ese pueblo me anhela. Todas las noches ellos doblan sus rodillas para buscarme. Amén. Amén, hermano. ¿Usted cree que Dios puede decir eso de nosotros? Y por eso dice la Escritura, mi amado hermano, de que Ezequiel vio esa nube espesa. No se la voy a describir otra vez porque es la misma. La misma, dice que miró, hermano, como zafiro, hermano, donde estaba sentado en el trono, un gran arcoíris semejante a la esmeralda. Y sabe una cosa, vamos a hacer una distinción en el arcoíris. Cuando yo veo el arcoíris de Dios que está sobre él, no es de colores, supuestamente yo lo entiendo así. Si me equivoco, pues alguien que me corrija. Pero dice que el arcoíris que está arriba de la presencia de Dios es como la esmeralda. Amén. ¿Y usted sabe cómo es la esmeralda? La esmeralda es, hermano, le dan como un material que es súper fuerte, pero es un verde muy, muy clarito, muy, no sé cómo le llaman a ese verde, pero bueno, es un verdecito muy pálido, hermano. Pero dice que el arcoíris brillaba sobre Dios. Y usted puede encontrarlo en los versículos que le di, capítulo 1, versículo 4 y capítulo 2, ahí donde Dios. Pero a lo que le quiero llevar yo, hermano, aleluya, es a lo último. Ahora ya vimos todo el Antiguo Testamento y terminaremos de ver el Antiguo Testamento de esta manera. Amén. Dice la Escritura, hermano, en el capítulo en el capítulo 17 del libro de Mateos. Ya con eso es lo último, porque ya casi vamos llegando, hermano, donde vamos a llegar. Dice la Biblia, amado hermano, de que estaban ahí los discípulos y estaba Jesús. Y escogió a Pedro, a Jacobo y a Juan y les dijo: subid conmigo, ¿a dónde? Al monte. Y dice que cuando estaban entre ellos ahí, hermano, la Biblia dice que Jesús se transfiguró y sus vestidos resplandecieron. Y aquellos tuvieron temor. Entonces oyeron una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahí estaba, dice, dos varones, hermanos, que dice que los distinguieron como Moisés y Elías. Mire qué linda, hermano, esa presencia. Jesús está ahí con 3 de sus discípulos y ellos tenían miedo porque Jesús, hermano, resplandeció donde, en medio de la nube, en el monte. Es que cuando vamos a hablar con Dios, hermano, aleluya, nosotros, aleluya, vamos a ver la gloria de Dios en la oración, en el monte. Entremos en la nube, entremos en esa nube de gloria, que descienda esa nube de gloria y podamos nosotros ver, aleluya, el resplandor de Jesús, porque Él desea hablar con nosotros. Y los discípulos escucharon la voz de Dios que dijo: ese que está ahí es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él oírle. ¿Deseamos oír a Dios? Ahora ya hemos cambiado, ahora ya no va a ser el Padre que nos va a hablar, ahora dice que nos está hablando el Padre a través del Hijo. Pero vamos a ir un poquito más adelante, porque la gloria de Dios volvió a descender, hermano, aleluya. Y esta vez solo descendió el fuego, pero esta vez la nube fue menos, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque ahora el fuego estaba más. Dice que en el capítulo 2 del libro de los Hechos estaban como 120 más o menos, de los que esos son bien fuego, porque los demás se habían ido, ya no quisieron seguir en el clamor, porque de esto se trata, de
persistir, hermano, el clamor. La Biblia dice que cuando de repente, hermano, mire, ahora la nube se convierte en un viento recio, aleluya. Esa fue la última vez que hemos visto, bueno, que vieron la gloria de Dios algunos. Yo no sé si usted ha visto la gloria de Dios, aleluya, pero Dios está dispuesto a que la veamos de nuevo, porque el día de Pentecostés vino para quedarse con nosotros. Pentecostés vino para quedarse con usted. Pentecostés está aquí en medio de nosotros. Y cuando digo Pentecostés es que el Espíritu Santo llegó para quedarse, para estar ahí cerca de usted, para estar en su mente, para estar en su corazón, para servirle, para guiarle, para enseñarle, para instruirle, para regañarle, para decirle, fortalecerle, para darle vida, darle salud. El Espíritu Santo llegó para hacer la obra de Jesús. Allá habló el Padre a los padres, ahora el Padre nos habló por medio del Hijo. Ahora el Hijo, que es el dador del Espíritu Santo, está aquí. El Espíritu Santo no se ha ido todavía. Amén. ¿Y sabe cuál es el propósito del Espíritu Santo? Que nosotros entremos en la nube para que Él guiarnos hacia Dios. Por eso le dije 8:26 del libro de Romanos. ¿Quién es el que nos ayuda ahora? ¿Quién es el que nos... No vemos la nube, vea que no la mira. Lindo fuera que se presentara esa nube acá, hermano. Amén. Pero cuando usted realmente quiere hablar con Dios, la gloria de Dios desciende en este lugar. Ahora, lo dejo ya con esto, hermano. Hay una pregunta en el libro de los Salmos, capítulo 24, versículo 3. Libro de los Salmos, capítulo 24, versículo 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Amén. Escuche bien la pregunta, porque Dios está haciendo un reto a usted y a mí. Aquellos hombres subieron, Moisés subió, Aarón subió, el pueblo subió, Jacobo, Elías, ¿cómo se llama? Salomón subió, hermano, al monte a construir el templo. Ese templo, no le expliqué todo eso, pero también subió, hermano, aleluya. Los demás que escucharon la voz de Dios, vieron la gloria de Dios. Después de eso Jesús subió con sus discípulos, y después de último en el aposento alto, que significa el monte de Dios, ahí descendió la gloria de Dios. Ahora la pregunta es: ¿quién subirá al monte de Jehová? Amén. Esa es la pregunta que hace Salmo 24:3 para nosotros. Es esa pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién quiere estar? Amén. Léalo conmigo, ahí está. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará, hermano, al lugar santo? Fíjese bien, es el reto. ¿Quién quiere subir a la presencia de Dios? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Ya el resto ya le conviene a usted discernirlo, porque ya el resto de la mitad de ese versículo dice: el limpio de mano, el puro de corazón. Pero primero está: ¿quién quiere subir al monte de Jehová? Póngase en pie en esta tarde. Dámosle gracias al Señor. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, tú eres bueno, Señor. Suba al monte, hermano. Suba al monte.